Ok, bueno, vamos a comenzar. La, Vamos a continuar con el tema de la integral definida. Recordemos un poco lo que habíamos hecho hasta ahora. Teníamos que la integral definida de una función pues, venía dada por medio del límite de una suma de Riemann. La suma de Riemann se definía de esta manera: la suma de Riemann de f con respecto a la partición P, que era la suma de igual 1 hasta n de f s sub i por delta xy, siendo c sub i un elemento del intervalo que va desde xy menos 1 hasta xy, incluyendo posiblemente también los extremos. Es decir, los extremos pueden ser los valores que tome, el valor que tome c sub i. Eh, entonces, habíamos dicho que así como se definían sumas de Riemann, también podíamos definir sumas superiores e inferiores, simplemente en el caso en el que la función f era continua, podíamos tomar en el intervalo cerrado de x sub i menos 1, x sub i, el máximo de los valores de esa función en ese intervalo y el mínimo. Entonces, con esos valores máximos y mínimos definíamos respectivamente pues, la suma superior y suma inferior de la función f con respecto a la partición p. ¿Okay? Eh, Vimos que en el caso en el que la función era estrictamente creciente o decreciente en el intervalo AB, pues teníamos que la suma superior o suma inferior coincidían con la suma de Riemann que habíamos definido antes. Y después, la integral definida de una función f era el límite cuando norma de p tiende a 0 de s de fp, la suma de Riemann de f con respecto a p. Fíjense, en esta definición, realmente, esta función no tiene por qué ser continua, ¿ok? De hecho, bueno, aquí voy a borrar la palabra continua porque la función no tiene por qué ser continua. Cuando la función es continua, resulta que la función siempre va a ser integrable y este límite va a existir, ¿ok? Eso es un resultado que vamos a copiar más tarde, pero si la función no es continua, puede ser que aún en ese caso la función sea integrable. ¿Ok? Hay funciones que son no continuas y son integrables. Pues bien, vimos que la definición de la integral de f en el intervalo AB, la integral de AB de f de x es simplemente el límite, este límite que está acá, el límite cuando la norma de p tiende a 0 de s de f. Okay. Por cierto que a esta integral se le llama la integral de Riemann. Okay. La integral de Riemann no, porque hay otros tipos de integrales. Entonces, esta es la integral de Riemann, la que se define por medio de sumas de Riemann. Okay. Bueno, decíamos además en el caso en el que el límite existía, que la función era integral. Okay. En el intervalo AB. Y como observaciones habíamos comentado que en el caso en el que tenemos integrabilidad de la función, el límite anterior no depende ni del punto de la partición ni del punto C sub i que se toma dentro de x sub i menos 1 hasta x sub i. Cuando la partición era la partición regular, teníamos que el límite anterior, el límite este, cuando la norma tiende, fíjense que acá en este límite lo que hacemos es que tender la norma de P a 0. ¿Ok? Entonces, aquí lo que tiende a cero es la norma de P, y si la partición es la partición regular, lo que podemos hacer es escribir, para ver, eso está aquí, el límite con n tendiendo a infinito en lugar de decir límite con norma de P tendiendo a cero. La razón de eso es que nosotros habíamos visto un poco más arriba, cuando hablamos de particiones, acá en esta observación o ese ejemplo de la norma de la partición, en el caso en el que la partición es la partición regular, la norma de la partición es b menos a sobre n. De manera que cuando uno hace norma de p tender a cero, la n tiende a infinito, y cuando hace n tender a infinito, la norma de p tiende a cero. Hay una equivalencia allí, es esto que está acá, ¿no? Esto último, esto. Bien, entonces, esa es la razón por la que este límite
con norma de p tendiendo a 0, se puede escribir de esta manera con n tendiendo a infinito cuando la partición es la partición regular. ¿Ok? Bueno, y finalmente, en el caso de que tenemos la suma superior y la suma inferior, resulta que f va a ser integrable si solo si el límite de esas sumas coincide. Ok, el límite, bueno, en realidad aquí estamos tomando la partición regular, pero la verdad es que puede ser para cualquier partición, no tiene por qué ser la partición regular. Yo tomo la partición regular porque la partición regular me va a permitir hacer cálculos de manera más sencilla, no porque sea la única para la que esto ocurre. ¿Ok? Bueno, vimos como ejemplo que esta función tiene integral igual al límite de esta suma inferior o el límite de esta suma superior, cualquiera de los dos tiene el mismo límite, que es un tercio, y entonces la integral de x cuadrado de x entre 0 y 1 es un tercio. De la misma manera, vimos con esta función f de x igual a x en el intervalo 0,1 que a ver, que el límite, la suma inferior era igual a este valor, que se podía escribir de esta manera y por lo tanto tenía límite un medio, y de manera similar la suma superior tenía esta forma y tenía límite un medio. De manera que como los dos límites coinciden, la integral existe y la integral de x entre 0 y 1 es medio. ¿Okay? Esta observación que yo hago acá, esta tercera observación, es una observación importante porque me dice que cuando yo tengo, bueno, de hecho, como dije acá, no tiene por qué ser la partición regular, sino que en el caso de la partición regular también ocurre, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a dejar así. Pero esto sirve para cualquier partición, pero en ese caso tendríamos que cambiar esto por la norma de P tendiendo a 0, no n tendiendo. Entonces, bien, esta observación decía que era importante porque me permite decir, en el caso en el que estas dos cosas coinciden, que pues la función va a tener integral y la integral es el límite común. En el caso en el que los límites difieren, resulta que la función no va a ser integrable. ¿Ok? Eh, Vamos a ver un ejemplo de función no integrable. Hasta ahora, en la clase anterior, vimos estos ejemplos de la función f de x igual a x cuadrado y de este otro, en donde tenemos que ellas son integrables. ¿Ok? Vimos cuál es su integral en el intervalo 0,1. Ahora vamos a considerar f de x definida de esta manera. F de x es la función que vale 1 si, a ver, si x pertenece a los reales menos los racionales, es decir, a los irracionales, y 0 si x pertenece, no, es al revés, aquí es 0, 1 si x pertenece, bueno, en realidad para los efectos nuestros da lo mismo, pero me gusta escribirlo de esta manera. 1 si x pertenece a los racionales y 0 si x pertenece a los irracionales, ¿ok? Y lo vamos a ver solamente en el intervalo 0,1. Me interesa lo que pasa solo en el intervalo 0,1. ¿Ok? Bueno, en realidad cualquier intervalo finito que usted coloque acá, o intervalo acotado, quiero decir, vamos a tener el mismo resultado, ¿okay? Pero me interesa aquí solamente el caso del intervalo 0,1. Entonces, note que
Si tomamos cualquier partición, particularmente la partición regular, pero en realidad para cualquier partición P del intervalo 0,1, se tiene, vamos a poner, esto así, partición P de la forma x0, x1 hasta xn, se tiene que m sub i, que es el máximo de los valores de f, con x en el intervalo que va desde xi menos 1 hasta xi, es igual a 1, ¿sí? Porque f toma solo dos valores, 0 y 1. Entonces, cualquier intervalo que usted considere, cualquier subintervalo que considere del intervalo 0,1, pues posee números que son racionales y también posee números que son irracionales. ¿Okay? De manera que hay un punto en este intervalo, al menos uno, en realidad hay infinitos, pero hay puntos en este intervalo en donde puntos que son racionales y por lo tanto en esos puntos la función es igual a 1. Y hay puntos en este intervalo en donde la función, en donde estos puntos son irracionales. De manera que hay puntos en donde en el intervalo x menos 1 x en donde la función vale 0. Y por lo tanto podemos decir lo siguiente. Podemos decir que además y m sub i igual al mínimo, en este caso el mínimo de este mismo conjunto, es igual a 0. ¿Ok? ¿Está claro esto? Para esta función se tiene que en cualquier subintervalo del intervalo 0,1, el máximo es 1 y el mínimo es 0. ¿Ok? Por lo tanto, cuando usted considera la suma superior, ¿qué cosa va a hacer? Bueno, va a ser, como por acá, la suma superior va a ser esta suma, ¿no? La suma de los m sub i mayúsculas por delta x sub i. Y desde 1 hasta n. Como cada m sub i, y esto para todo i, para ir desde 1 hasta n, ok, como cada m mayúscula sub i vale 1, entonces esto va a ser simplemente la suma de delta xi, desde i igual 1 hasta n. Ok. Esto va a ser delta x1 más delta x2 más y así sucesivamente hasta delta x6. ¿Ok? Fíjense que esto lo que representa no es más que la suma de las longitudes del subintervalo, de los subintervalos. Si tengo el intervalo 0,1, tengo el intervalo 0,1 acá, y entonces digamos que él está dividido de esta forma. Entonces cuando usted considera este delta x1, después delta x2 y así sucesivamente hasta delta xn, ok, bueno, resulta resulta que lo que está haciendo realmente es sumar todas las longitudes. ¿Ok? Y la suma de todas esas longitudes no es más que la longitud de todo el intervalo 0,1 completo. Esa longitud es 1. ¿Ok? Esto que va aquí hasta acá es delta x1 más hasta delta xn, que vale 1.
¿Ok? Eso significa entonces que la suma superior de la función con respecto al intervalo 0,1, perdón, con respecto a la partición, a cualquier partición, de hecho, es igual a 1. Y además, resulta que la suma inferior es más fácil todavía de calcular porque tengo m sub i, m minúscula sub i por delta x sub i, desde i igual a 1 hasta n. En este caso, en el caso anterior, pues teníamos que esta valía 1. En este caso, esta vale 0 para todo i. De manera que aquí lo que estamos haciendo no es más que sumar 0. ¿Ok? La suma de 0 por delta x sub i. Y eso da 0. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir que el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma superior, aquí con la partición regular, que esta P, en realidad, bueno, si esto ocurre para toda P, pero particularmente para la partición regular también ocurre. De manera que va a valer 1 también en el caso de la partición regular, y cuando tomo el límite con n teniendo infinito, el límite de 1 es 1. Y por otro lado, el límite cuando n tiene infinito de la partición, de la suma inferior de f p sub n, f p sub n es 0, porque para la partición regular, esta suma inferior también vale 0. De manera que el límite de 0 va a ser 0, y eso quiere decir que el límite de de la suma superior y el límite de la suma inferior no coinciden. ¿Ok? Bueno, como no coinciden, la función no es integrable. ¿Ok? Como estos límites difieren, la función no es integrable. La función f no es integrable en el intervalo 0,1. De hecho, este mismo argumento puede ser dado en cualquier intervalo AB, y tampoco va a ser integrable en AB para cualquier intervalo AB. ¿Ok? Entonces, esa observación es importante porque permite mostrar que ciertas funciones no son integrables. ¿Ok? De hecho, en realidad, esto que está acá, para decirlo correctamente, eh, no es un sí, solo sí, sino más bien la observación, sería un sí, solo sí si tuviéramos cualquier partición ahí, pero la observación debería decir así para que sea correcta. Si f es integrable, entonces esto es distinto. Sí. Disculpen, tenía que resolver algo. Bueno, lo que estaba diciendo es que aquí en esta observación en realidad tendríamos un sí, solo sí, en el caso en el que tenemos cualquier partición. Y aquí tendría que ser entonces el límite cuando la norma de P tiende a 0. Pero para que esta observación, así tal como estaba escrita, sea correcta, o sea, para escribir la observación correcta, debemos escribirlo de esta manera. De la otra forma no era del todo correcto, que había una parte que en verdad no era cierta. Eh, entonces, pues, creo que es importante corregir esos detalles. Bien, este ejemplo lo quería dar
porque quería mostrar que así como hay funciones que son integrables, hay funciones que no lo son. ¿Ok? Hay un teorema que no vamos a mostrar, pero que es bien conocido. ¿Ok? Es el teorema sobre una condición suficiente para la integrabilidad. ¿Ok? Si yo tengo una función, esto lo vamos a enunciar solo por el hecho de que nos permite entonces tener una gama importante de funciones que sabemos que van a ser integrables y por lo tanto vamos a poder calcular su integral. O bien por el límite por el que se definió la integral o bien por otros métodos que vamos a ver más adelante. O sea, f es una función de AB, vamos a poner que está en el intervalo AB, en R, continua en AB. ¿Ok? Entonces, resulta que f es integrable. Es decir, cualquier función continua es integrable en el intervalo donde ella es continua. ¿Ok? Pero más aún, en realidad f no tiene por qué ser del todo continua. F basta con que sea continua a trozos. Más aún, si f es continua a trozos, este resultado también es cierto, vamos a ponerlo así. Este resultado también es cierto si f es continua a trozos. No tiene por qué ser continua del todo, okay. Basta con que sea continua a trozos. Entonces aquí tenemos un montón de funciones que van a ser integrables simplemente por el hecho de ser o bien continuas a trozos. Okay. Continuo a trozo, ¿qué significa? Una observación acá antes de seguir. Ser continuo a trozos, que f es continuo a trozos, si cumple lo siguiente. Continua ya sabemos lo que es, pero ser continua a trozos, creo que no llegamos a ver, en un intervalo AB, si existe una partición de este intervalo AB, tal que f es continua, en cada subintervalo cerrado de la partición. ¿Okay? Es decir, es continua en cada subintervalo de la forma xy menos 1 xy cerrado. ¿Okay? Eso es lo que es ser continuo a trozos. Entonces, por ejemplo, hay una función que, bueno, en verdad hay un montón de funciones, pero vamos a ver si... Profe, Sí, una consulta. Entonces, si una función no es continua, significa que no es integrable. Entonces, ese tipo de función no tendría una resolución. no, no, eso no es lo que dice el teorema. El teorema dice que si la función es continua, entonces es integrable. Tú acabas de decir que si la función no es continua, entonces no es integrable. Eso no es lo que dice y tampoco es lo que yo dije. Mm, De No, hecho, o sea, claro, comprendo eso. Mi duda es eso, o sea, me surgió esa duda. No, no estoy diciendo que no, no, eso. no. Si la función no es continua, eso no quiere decir que no sea integrable. De hecho, estas funciones, esto que estoy diciendo acá de una función continua a trozos, una función continua a trozos no es una función continua, ¿ok? En todo el intervalo. Es continua en subintervalos del intervalo AB, ¿ok? Y me les muestro un ejemplo para que vean acá.
esta función es una función step function, se le llama en inglés, o función escalera, función escalón, ¿ok? Es una función, en este caso, me parece que es la función parte entera, ¿ok? Son funciones de tipo escalera, porque parecen una escalera, pues así se le llama a este tipo de funciones en español. Y la cuestión es que cuando usted integra, por ejemplo, en el intervalo, por ejemplo, esta función la integra en el intervalo 0,3, resulta que lo que está haciendo es calcular lo que está debajo de la gráfica de la función, ¿sí? Imagínense que nada más están con estos tres trozos, ¿ok? Y entonces debajo de la gráfica tienen este rectangulito, tienen este otro rectángulo y esta pues tiene una línea que tiene área, ¿no? Entonces el área, la integral va a ser esta área más el área de este otro rectángulo, ¿ok? Entonces esta función no es continua, ¿sí? Porque evidentemente hay saltos en los enteros. En el 1 hay un salto, va desde 0 hasta 1, después en el 2 hay un salto que va desde 1 hasta 2, y así va saltando, ¿no? Va teniendo discontinuidades de salto, ¿ok? Esa función no es continua, pero es integrable, ¿ok? Entonces, yo lo que dije en el teorema es que si la función es continua, entonces ella es integrable, y si es continua a trozos, también, ¿ok? Pero las funciones que son continuas a trozos no son funciones continuas. Bueno, son continuas en subintervalos, pero no en el intervalo completo. ¿Ok? Y aún así son integrables. Ahora, ¿qué es lo que sí podemos decir con este teorema? Lo que sí podemos decir es que si la función no es integrable, entonces no puede ser continua. ¿Ok? Porque si fuese continua sería integrable. Eso sí lo podemos decir. ¿Ok? Y tampoco puede ser continua a trozos, ni puede ser continua ni puede ser continua a trozos, porque de ser alguna de estas sería integrable. Okay, eso es lo que establece el teorema. Continua o continua a trozos implica integrable, por lo tanto, no integrable implica que la función no puede ser ni continua ni continua a trozos. ¿Ok? Eso es lo que pasa precisamente con esta función. Esta es una función que no es continua en ningún punto del intervalo 0,1, en realidad en ningún punto de los reales. ¿Okay? Eh, y entonces, eh, así es como debería ser para este caso, porque ya vimos que la función es no integrable. Como ella es no integrable, no puede ser ni continua ni continua a trozos. Eso es lo que está pasando acá. ¿Ok? Entonces, Sí, profe. hay que leer bien los teoremas. Yo siempre recuerdo, no sé si ya se los dije en algún momento, pero siempre recuerdo a un profesor cuando yo estaba en el pregrado que nos decía, los teoremas dicen lo que dicen, pero sobre todo no dicen lo que no dicen. ¿Ok? O sea, es importante eh, entender lo que dice el teorema, pero también es muy importante entender qué no dice el teorema. Es decir, entender eh, en qué casos no lo puede usar. ¿Ok? Porque si yo entiendo mal el enunciado del teorema, del resultado, lo que ocurre es que muy probablemente voy a usarlo de forma incorrecta. ¿Ok? Entonces, esa es la razón por la que es muy importante entender lo que dice y entender lo que no dice. ¿Ok? Bien. Una duda más, profe. Sí. Disculpe. Antes de continuar, es que yo, entonces, si es continuo a trozos, significa que únicamente es integrable en cada intervalo de las particiones. Claro, va a ser integrable en cada subintervalo, pero como vamos a ver ahora, eso va a implicar que va a ser integrable en todo el intervalo. ¿Ok? Porque Ok, lo que, profe. lo que ocurre, y esa es una de las propiedades que vamos a ver, es que para calcular la integral, si yo tengo mi partición P, si digamos, si tengo una partición del intervalo, como lo que ocurre en el caso de esta función escalonada. Ok, bueno, vamos a ver si, fíjense, hay otro tipo de funciones escalonadas, esta es solo una de ellas, ¿no? Y bueno, aquí puede ser un poco ubicada en distintos sitios. Ok,
Eh, lo que ocurre es que si yo quiero integrar, por ejemplo, entre el intervalo que, sé yo, que va desde 0 hasta este punto en donde ella pega el salto, yo lo que hago es picar el intervalo en esos intervalos. Entonces, integro en la primera parte, integro en la otra parte, integro en la otra parte y en tantas partes como haya picado el intervalo. Y entonces la suma de esas integrales va a ser la integral en todo el intervalo. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahora como una de las propiedades. ¿Sí? Y bueno, en realidad es la razón también por la cual la continuidad de trozos implica la integrabilidad. Bueno, como algunas propiedades de la integral son las siguientes. La primera es que, a ver, que si yo integro entre A y B f de x de x, eso va a dar como resultado la integral entre b y a de f de x, pero cambiado de signo. ¿Okay? Es decir, que cuando uno intercambia el A y el B, acá, por cierto, yo no lo dije antes, pero A y B, eso lo voy a colocar en la clase anterior, en donde dimos la integral, la definición de integral definida. Aquí A y B se llaman límites de integración, ¿okay? Que son los extremos del intervalo donde estoy integrando, se llaman límites de integración. Bueno, lo que estoy diciendo en, en la observación esta que estoy dando acá es que cuando uno intercambia los límites de integración, la integral cambia de signo. ¿Ok? ¿Cómo uno puede ver esto? Bueno, eh, lo puede ver de la siguiente forma. Es que cuando uno está calculando la suma de Riemann, esto no lo vamos a mostrar, solamente quiero que vean de dónde proviene este hecho. Cuando uno calcula la suma de Riemann, en la suma de Riemann aparece sí, f sub y delta x. En el caso particular, aquí, en el caso particular en el que tenemos la, vamos a poner esto así, quiero colocar una hipótesis aquí primero. Si f de AB en R es integrable en AB, tiene que ser integrable para poder hablar de su integral, ¿no? Si no, entonces no tendría sentido nada de esto. Entonces se tiene esta igualdad. Y lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Cuando yo tengo la suma de Riemann es algo como esto, de igual 1 hasta n, ¿sí? Cuando la norma de P tiende a 0, esto tiene límite y es igual a esta integral, porque la función es integrable y en ese caso el límite existe y se denota de esta manera. Ahora, en el caso particular de la suma, en el que la suma de Riemann se considera con una partición regular, ¿okay? Resulta que en la partición regular esto es b menos a sobre n. ¿Ok? Para el caso en el que estamos haciendo la integral entre a y b. ¿Ok? Entonces esto va a ser b menos a multiplicando a fs sub por sobre n. ¿Sí? El b menos a sale de la integral y queda así, de la suma, perdón, y queda así. Aquí va, no, de hecho el n también lo puedo sacar. Va desde igual 1 hasta n.
Eso es en el caso en el que estoy considerando esta integral, la integral entre A y B. Pero si usted intercambia B y A, ¿qué es lo que significa esto? Bueno, que acá, en lugar de tener A menos B, B menos A va a tener A menos B, porque está intercambiando los valores, ¿sí? Y si intercambia los valores, entonces lo que ocurre es que en lugar de tener esto, esto va a ser igual a menos A menos B sobre eh, menos no, pero A menos B, así, A menos B sobre N por la suma de F de C sub, desde I igual 1 hasta N. Okay, entonces, si ustedes ahora al final tenemos básicamente la misma expresión, solo que cambiada de signo, porque esto y esto es lo mismo, pero cambiado de signo. ¿Ok? Entonces, cuando usted toma el límite con n teniendo infinito, pues va a tener la integral, pero por un lado va a tener la integral entre a y b, y por otro lado va a tener la integral entre b y a, solo que noten que acá al cambiar esto y poner b menos a, hay que ponerle un menos aquí. Entonces, poner b menos a acá cambia el signo. Se le coloca un menos acá para que esto y esto sean iguales. ¿Ok? De manera que al intercambiar los límites de integración, la integral va a cambiar de signo. ¿Sí? Yo no voy a dar una demostración formal de este hecho, pero uno podría hacerlo argumentando como lo hice acá. O sea, básicamente la idea es que en el caso particular, como esta función es integrable, el límite existe para cualquier partición y particularmente para la partición regular. En el caso de la partición regular, al cambiar a por B, va a quedar B menos A en un caso, y en el otro caso va a quedar A menos B, y eso cambia el signo. Y esa es la razón por la que acá el signo cambia al intercambiar A y B. ¿Okay? Como consecuencia de la propiedad anterior, como consecuencia de uno, se tiene que cuando usted calcula la integral entre A y A de f de x, eso da cero. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, en efecto, si usted aquí coloca A en lugar de B, okay, uno implica que la integral entre A y A de f de x va a ser igual a menos la integral entre A y A de f de x. Es decir, si usted coloca acá, en donde esta vez coloca A, va a ser la integral entre A y A, en lugar de la integral entre A y B, y aquí la integral entre A y A también, pero con el signo cambiado. Lo que implica que la integral entre A y A de f de x es igual a 0. Porque un número es igual a menos él, si solo si ese número es 0. ¿Ok? Eso es importante, esta propiedad es importante porque, bueno, en realidad las dos son importantes. Suelen usarse con bastante regularidad, ¿ok? Cuando uno está calculando integrales definidas. Como tercera propiedad de la integral definida se tiene que cuando uno tiene la integral entre A y B de una constante k multiplicando a f de x, ¿okay? Eso es k, la constante k, multiplicando a la integral entre A y B de f de x de x. Ver esta propiedad también es sencilla porque básicamente lo que ocurre es que cuando uno quiere calcular la suma de Riemann para después tomar el límite y obtener esta integral, la suma de Riemann que aparece es esta. Ok, desde I igual 1 hasta n. Esta constante sale, ok, teniendo entonces
esa constante aquí afuera, bueno, toda nos formamos un pedazo. Ok, y resulta que va a ser K multiplicando a la suma de Riemann. Ok, porque la constante sale porque esa es una de las propiedades de la suma, ¿no? Cuando hablamos de la notación sigma, fíjense que en la notación sigma, una de las propiedades que vimos, una de las propiedades, aquí está, esta que está acá, la constante sale de la suma, cuando uno está calculando una suma finita, la constante sale de. Eso es lo que pasa acá, va a ser K por la suma de Riemann, ok, K por la suma de Riemann, y esta suma de Riemann, cuando n tiende a infinito, si es que tomamos la partición regular, tiende a esta integral. Entonces va a ser K por la integral. ¿Okay? Bueno, no voy a hacer la demostración de eso igual de manera formal, pero sí quiero dejar claro que son propiedades que se cumplen y son importantes aquí para cualquier constante K. Bueno, la integral también tiene la propiedad, por cierto que la propiedad 3 se llama propiedad homogénea, ella es homogénea la integral, ¿sí? Que las constantes salen, ¿ok? Eh, pero además posee la propiedad de aditividad. Quiere decir esto, que si uno tiene una suma de funciones acá, entonces es una integral entre A y B de f de x más la integral entre A y B de g de x. Ok, esto, eh, en este caso, f y g tienen que ser integrables ambas en el intervalo a b para cualquier par de funciones integrables en a b. Tenemos también, ah, esta propiedad también es consecuencia de un razonamiento por medio de la suma de Riemann, ¿sí? Porque en la suma de Riemann, a la que corresponde a esta integral, la suma de Riemann va a ser fs sub i más gs sub i multiplicando a delta x sub i. Y bueno, la suma tiene, vamos a la propiedad de la suma, tiene esta otra propiedad en donde yo puedo separar la suma. ¿Okay? Entonces, esto se va a convertir en la suma de fs sub i por delta x i más la suma de fgs sub i por delta x i. Cuando usted hace n tender a infinito, esto que está acá va a ser esta integral y esta que está acá va a ser la otra. ¿Ok? Entonces, bueno, va a tener, y en el lado izquierdo el límite va a ser esta integral. ¿Ok? Entonces, va a tener la igualdad. Yo no voy a detenerme allí, solo quiero que sepan esa propiedad. Se tiene también lo siguiente, se tiene que esto es cierto no solamente para la suma, sino también para la resta. ¿Okay? Esta es una consecuencia de la fórmula de las propiedades 3 y 4. ¿Okay? En el caso en que se tienen dos funciones integrables, f y g en el intervalo AB, bueno, la integral de una resta va a ser la resta de las integrales. ¿Okay? Igual para cualquier par de funciones integrables, igual que para cualquier par de funciones integrables en AB.
Y finalmente, como una observación, más que una propiedad, una observación, note que cuando usted calcula la integral entre A y B de la función 1 o una función constante por dx, eso es c por b menos a. Vea usted que eso es cierto, eso es un ejercicio. ¿Sí? Eso es fácil de ver por lo siguiente. Bueno, si uno... déjame- imagínense que uno tiene una función acá, qué sé yo, f de x igual a una constante. Por ejemplo, igual a 5, por poner un ejemplo. Entonces, yo quiero ver qué es lo que pasa en el intervalo que va desde 2 a 5, por poner un ejemplo. Pero no. Vamos, disculpa que esto lo hice mal. Desde 2 hasta 5. No. No, parece que voy a tener que hacer esta función. Parece que lo voy a tener que hacer así. Bueno, no importa. Ok, yo tengo esta función y quiero ver la integral entre 2 y 5. Entonces, bueno, la integral no va a ser más que el área de este rectángulo. ¿Ok? Y ese rectángulo, ¿qué área va a tener? Va a tener el área, la longitud de la base por la altura. ¿Sí? La longitud de la base en este caso, pues 5 menos 2, que es 3, por la altura que también en este caso es 3. ¿Ok? Pero lo importante es que uno va a tener el área que se correspondería a la integral en el intervalo AB va a ser la longitud de la base, que es la longitud del intervalo, por la altura, que es el valor de la función, que es la constante. ¿Okay? De manera que en nuestro caso vamos a tener esa situación, vamos a tener que el área de ese rectángulo va a ser, fíjense, si tenemos eh, así, esta sería la situación, aquí estaría A y B, y esta sería la constante. Entonces, esto que está acá es B menos A por C. La base por la altura, la longitud de la base por la altura, y esa es la integral entre A y B de la constante, nada más, de C por D. ¿Ok? Porque esa integral corresponde o calcula, en este caso, el área de, de este rectángulo. ¿Ok? El área de abajo de la... Bien, ¿queda claro eso? Esto solamente cuando son constantes o no. Sí, cuando C es una constante. Si es una función, pues evidentemente no es así, sino que se mantiene la integral. ¿Ok? Profe, yo tengo una duda. Cuando hablamos de la primera propiedad, significaba que nosotros estamos cogiendo
O sea, como que empezamos a medir desde B a A y por eso es negativo, porque o sea, como que una medida no puede ser negativa. Claro, lo que pasa allí es que eh, uno, uno lo que hace es pensar o sea, en la integral no como un área, sino que la piensa de otra forma. Es que la integral, en el caso en el que f es positiva, la integral puede pensarse como un área, pero esto no tiene por qué ser así, porque la f no tiene ni siquiera por qué ser positiva. ¿Ok? Ah, ya, gracias, profe. Disculpen un momento. Ok, disculpen. Que estaba la puerta que no se quería cerrar. Bien, entonces repasando, la cuestión es que al cambiar los límites de integración, al intercambiar los límites de integración, la integral cambia de signo. Que si yo integro desde A hasta A, eso da cero siempre, porque, bueno, uno puede pensar, esta que está acá, la puede pensar así, la puede pensar como que si estuviésemos calculando un área, entonces aquí estaríamos calculando, fíjense, estaríamos calculando el área solamente de esta línea, pero esa línea tiene área cero. ¿Ok? Ya no sería un rectángulo, sino solamente de una línea. Pero bueno, es una consecuencia de la propiedad anterior. Que las constantes salen, las constantes van a salir de la integral, solo las constantes, la función no, solo las constantes. ¿Ok? Las constantes con respecto a la variable de integración, que en este caso es x. ¿Ok? Esto no depende de x, entonces sale. Las sumas se separan. Aquí todos tienen que ser integrables. Si hay alguna que no sea integrable, entonces no podríamos hablar de su integral y entonces no tendría sentido hablar de esto. ¿Ok? Las restas también se separan. Esto es una consecuencia de las propiedades 3 y 4. Y además, bueno, se tiene esto así porque en este caso particular, usted saque la cuenta, por eso lo coloco aquí como ejercicio, saque la cuenta de esta expresión, o sea, de esta integral usando la suma de Riemann. En el caso de la suma de Riemann, lo que ocurre es que si usted tiene una constante, aquí, la suma de Riemann está por acá, si usted tiene esto como constante, esto que está acá, ok, entonces lo que ocurre es que esa constante va a salir de la suma y va a sumar solamente delta x1, delta x2 hasta delta xn. Ok, la suma de delta x1 hasta delta xn es la longitud del intervalo AB. Entonces ese va a ser b menos a multiplicando a la constante y cuando toma el límite va a seguir siendo b menos a multiplicando a la constante. Entonces va a tener esto. Haga eso como ejercicio. Bien, una observación más o una propiedad más, que esta sería la sexta, que es una propiedad importante, es la propiedad acerca de la aditividad por intervalos. Algunos libros le llaman de esa manera, yo me parece que está bien. Es lo siguiente, si f es integrable, si f es integrable en AB y C es un punto cualquiera del intervalo AB, bueno, aquí lo vamos a poner en el intervalo cerrado, aunque en realidad eh, tomarlo en los extremos no es de interés, pero también vale si lo tomo en los extremos, en los extremos del intervalo. Eh, entonces, f es integrable en, déjeme ver si lo escribo así. Eh, sí, f es integrable en AC y en CD, en CB. ¿Ok?
Y además, la integral entre A y B de f de x de x déjenme colocar esto al final. Lo voy a colocar al final. Quiero colocar algo antes de colocar esa expresión. Además, si resulta que f es integrable, si f es integrable en cualquier intervalo, mejor vamos a ponerlo así. Además, el recíproco también es cierto. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si f fuese integrable en el intervalo AC y en el intervalo CB, entonces ella va a ser integrable en todo el intervalo AB. Finalmente, la integral entre A y B de f de x va a ser igual a la integral entre A y C de f de x más la integral entre C y B de f de x. Ok. Esto es, vamos a pensarlo por un momento en términos de áreas. Okay. Aunque esto ocurre, aunque la función no sea positiva, o puede que sea negativa y la situación es similar. O sea, imagínense que usted tiene una función, esta es mi función f, ok, y entonces digamos que digamos que usted tiene por acá, no sé, por decir algo así. Aquí está A, aquí está B y aquí está C, un punto dentro del intervalo AB. O sea, lo que dice esta igualdad esencialmente es lo siguiente, que si usted tiene la propiedad en conjunto, toda la propiedad, lo que dice que si usted tiene una función integrable en todo este intervalo AB, entonces va a ser integrable en cada subintervalo de ese intervalo AB. Pero al revés también es cierto, que si es integrable acá, en estos subintervalos, en esta parte y en esta parte, es integrable en todo el intervalo AB. Y además, pues la integral, esta igualdad lo que dice es que la integral entre este pedazo en el AC más la integral de C a B va a ser igual a la integral completa entre A y B. ¿Okay? Y uno pensándolo en términos de área podría decir, bueno, lo que está diciendo esta igualdad es que el área completa va a ser el área de este pedazo más el área de esta otra. ¿Ok? O sea, una cosa que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que dice esta propiedad, la propiedad de aditividad por intervalo, que uno puede, básicamente que uno puede picar el intervalo en donde la función es integrable, lo puede picar en cualquier punto de ese intervalo y suma las dos integrales, la integral entre A y el punto y entre el punto y B, y calcula la suma de esas dos, pues eso va a ser la integral completa. ¿Okay? Lo interesante del asunto es que este punto C puede ser cualquier punto dentro del intervalo AB. ¿Ok? No tiene por qué ser un único punto, sino que con cualquier punto que usted considere dentro de ese intervalo AB, la situación es similar. Va a poder picar el intervalo en dos partes. Y de hecho, como en este pedazo también es integrable la función, puede picar este otro pedazo en una parte, en dos partes más, de manera que el intervalo AB queda picado en tres partes. Y después puede picarlo en cuatro partes, en 5, en 10, o en 1.000.000, o en la que usted quiera. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre? Que el caso particular
en el caso particular en el que la función es una función continua a trozos, ¿sí? Que era lo que estábamos diciendo acá, resulta que la función en ese caso para calcular su integral lo que tenemos que hacer es picar el intervalo en tantas partes como sea necesario. ¿Sí? Si f es continuo a trozos, la propiedad anterior implica que esta función, que la integral, vamos a decirlo así, déjenme poner esto un poco más abajo, ahorita lo voy a usar. Si f es continuo a trozos, por ejemplo, ella es continua en cada subintervalo de esta partición, okay, de cada subintervalo que se obtiene de AB, cada subintervalo de AB, obtenido al considerar la partición digamos P igual a x0, x1 hasta xn, entonces lo que ocurre es que la integral, la propiedad anterior, implica que la integral en el intervalo AB de f de x va a ser igual a la integral entre x0 y x1 de f de x más la integral entre x1 y x2 de f de x y así sucesivamente hasta la integral entre xn-1 y xn de f de x. Es decir, lo que esto está diciendo es que uno, para la situación en este caso es esta, ¿no? Si uno tiene una función que digamos continua a trozos, no sé, después va así, después así, entonces lo que yo tengo que hacer según esa propiedad, lo que tengo que hacer es calcular cada una de estas integrales, ¿okay? Que representan estas áreas, digamos. Entonces acá, digamos, aquí está A, que es x0, después x1, x2, y así sucesivamente hasta xn-1 y xn. ¿Okay? Entonces, lo que está diciendo es, bueno, pico el intervalo en tantas partes como sea necesario, en la parte en donde ella es continua a trozos, ¿no? Tomo esa partición, veo la división que tengo del intervalo y en cada uno de los intervalos calculo la integral. Calculo la integral en cada uno de ellos y la integral en todo el intervalo AB no va a ser más que la integral, la suma de esas integrales. ¿Ok? Eso es lo que se va a tener en este caso. Ahora, vamos a ver ejemplos. Para que Profe, vean. Sí. una duda. En este caso, debido a la constante C que pertenecía al intervalo AB, bueno, se particiona, ¿no? En dos subintervalos, AC y AB, ¿no? Y bueno, el teorema nos dice que la suma de estos subintervalos da el intervalo completo, que es AB. Pero mi pregunta es que si esa constante C puede ser también otra función que pertenezca a ese intervalo. Función no puntos.
Ok. Perdón, entonces serían puntos que pertenecen a ese intervalo. Sí, son solo puntos lo que estamos considerando dentro del intervalo. Así es, Ok, perfecto, gracias. cada uno. Bueno, bien, un ejemplo, vamos a considerar esta función, sea f de x, por ejemplo, la función parte entera piso en el intervalo que va desde 0 hasta 5, por decir algo. La función parte entera piso, esta función devuelve para x su parte entera. Vamos a decir así, su parte entera piso. ¿A qué se refiere la parte entera piso? Pues se refiere a que es el entero, el mayor entero, menor o igual a x. ¿Okay? Por ejemplo, la función evaluada en 0.5 es igual a la parte entera de 0.5, y entonces esto corresponde al mayor entero menor o igual a x. Entre todos los enteros que son menores que x, agarramos el mayor de x. El entero más mayor entre todos los enteros menores que 0.5, el más grande de él es 0. El más grande de todos esos enteros es 0. ¿Están de acuerdo? ¿Podría repetir eso, por favor? Sí, sí. Fíjate que 0.5, digamos, por aquí está el 0. Bueno, déjenme poner aquí una línea. Vamos a hacer esto, sí, para poder ver los siguientes valores. Okay. Digamos que por aquí está el 0. Okay. Por aquí está 0.5, por aquí está 1, aquí está menos 1, por acá está menos 2, menos 3, etcétera. Okay. 2, 3. Si usted toma el 0.5, pues se da cuenta de que todos los enteros que son menores o iguales a 0.5 son estos: el 0, el menos 1, menos 2, menos 3, y así todos para la izquierda. Y entre todos esos, el más grande de todos esos es el 0. Entonces esto vale 0 porque es el más grande entero entre todos los que son más menores que 0.5. ¿Ok? De una forma similar, bueno, si yo tengo 1.3, qué sé yo, por decir alguna cosa. La parte entera piso de 1.3 es 1, porque 1.3 está por acá. Ok. Bueno, vamos a ponerle coma en lugar de punto. Igual, los enteros que son menores que 1.3, ¿quiénes son? El 1, el 0, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y así. Entre todos esos enteros, el más grande es 1, entonces la parte entera de 1.3 es 1. ¿Ok? Esencialmente, la parte entera piso lo que da es este número que está acá. En este caso A1. Para los positivos, ¿ok? F de 3.74 es 3. Ok, la parte entera de 3.74 es 3. O sea, lo que está devolviendo es la parte entera del número ya. Ahora bien, si por ejemplo yo tengo f de menos 0.5, 0,5, la parte entera de menos 0,5 es menos 1. Ok, ya no es este, es menos 1. ¿Por qué? Bueno, porque menos 0,5 está por acá. Ok,
Y entonces veo todos los enteros que son menores que menos 0,5. Los enteros menores que menos 0,5 son menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y así. Entre todos esos enteros, el más grande de ellos es menos 1. Entonces esa es la parte entera de, ¿sí? De menos 0,5. Entonces la parte entera de menos 1,76 es menos 2. Porque menos 1,76 está por acá. Y entonces entre todos los enteros más pequeños que ese número, el más grande es menos 2. ¿Está claro eso? Sí, profesor, gracias. Entonces, vamos a calcular la integral entre 0 y 5, que es en el intervalo en el que está definida esta función, en donde me interesa estudiarlo, ¿ok? De f, de esta función parte entera piso. Esta es una función, ya de hecho la vamos a dibujar acá. Vamos a ver si aquí yo puedo dibujar esta función parte entera piso. Ujú. Mm, bueno, voy a buscar aquí step function. No. Ok, bien. Esta es mi función, esta es la función parte entera, ¿sí? Fíjense ustedes, vamos a poner esto un poco más grueso para que se vea. Fíjense ustedes que lo que pasa en el intervalo 0,1 es que la parte entera es 0, pero cuando comienzo en 1, la parte entera de aquí en adelante es 1. Los números que están entre 1 y 2, su parte entera es 1, es este valor que está acá. Cuando estoy entre 2 y 3, la parte entera es 2. Cuando estoy entre 3 y 4, la parte entera es 3 y así sucesivamente. Pero cuando estoy en la Sí, parte negativa, en cambio, no estoy no se mostrando. ve la pantalla que está mostrando. Disculpen. Ahora sí, ¿verdad? Sí, profe. Bien, disculpen. Esta es la función parte entera, como decía, aquí en el intervalo que va desde 0 hasta 1, la parte entera es 0, de 1 hasta 2 es 1 la parte entera y así sucesivamente, de 2 hasta 3. Fíjense que no se incluye el 2, porque 2, en 2 aquí ya la parte entera de 2 es 2, ¿ok? Y así, ¿no? Entonces la parte entera de 3 es 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces el extremo derecho, digamos acá, no está, sino que está aquí arriba. Ok, la, la situación es que en 1 la parte entera es 1, pero en los que están antes de él y hasta el 0, la parte entera es 0. Después la parte entera de aquí es 1 hasta los números que son menores que 2, pero en 2 la parte entera es 2 y así. La parte entera es 3 en 3 y todos los que están entre 3 y 4 tienen la misma parte entera y así sucesivamente. Ok, entonces fíjense que si a mí me toca calcular la integral entre 0 y 5 solamente, por cierto que hay otra función que se llama la función, que sería la función parte entera techo, que es distinta. Ok, es esta que está aquí en rojo. Voy a ponerle también un poco más. Esta sería la parte entera techo. Es distinta, ok. Bueno, vamos con la parte entera piso, que es lo que me interesa. La parte entera techo, más bien, es entre todos los enteros que son más grandes que el número, tomo el más pequeño. Ok, entonces, por ejemplo, aquí entre 0 y 1, los enteros que son más grandes
que cualquier número que está aquí entre 0 y 1, los enteros más grandes son 1, 2, 3, 4 y así. Tomo el más grande, que es el más pequeño entre todos esos, perdón, que sería 1. Entonces esa sería la parte entera techo. Pero bueno, estamos hablando de la parte entera piso, que es la que me interesa. Yo quiero integrar la parte entera piso entre 0 y 5. ¿Eso qué quiere decir? Que va a ser el área de este rectangulito, de este otro y de este último, ¿sí? O sea, vamos a tener 1, 2, 3, 4, hasta aquí son que 10 rectangulitos, 10 cuadraditos que vamos a tener. Esto que está acá, que nosotros estamos calculando, no sé si lo ven allí, ¿no? Pero tenemos este cuadrado, este otro, son, aquí hay uno, aquí dos, aquí tres y aquí cuatro. En total estos cuatro van a ser, en todo este intervalo van a haber 4 cuadraditos de 1 por 1. O sea, vamos a tener área 10, perdón, 10 cuadraditos de 1 por 1. Vamos a tener área 10. Entonces, esta integral debería ser igual a 10. ¿Okay? ¿Cómo hago la cuenta de esa integral según esto? Bueno, tengo que hacer, picar el intervalo en tantas partes como sea necesario. En cuántas partes debe venir picado este intervalo? Bueno, debe ser, vamos a poner aquí, a llevarnos esta imagen para allá. Profe, o sea que cuando tomamos intervalos de enteros consideramos las partes mayores que la del intervalo. Depende de cómo sea la función. La función parte entera piso, parte entera techo, puede ser otro tipo de función, que sea función continua a trozos. Lo importante es que en todo esto que estoy explicando, no es tanto la función que estoy considerando, sino que ella es una función continua a trozos. Si se dan cuenta, en el intervalo 0,1 es continua, pero en 1 pega un salto. Sí, en intervalo 1, 2 es continua, pero aquí otro salto. Y así es continua hasta aquí con otro salto. Y es continua en estos 5 subintervalos del intervalo 0,5. ¿Ok? Y entonces es una función continua a trozos y por lo tanto, según la observación que vimos hace un momento, pero para calcular esa integral, tengo que calcular la integral en cada uno de los intervalos y después sumar. ¿Ok? Eso es lo realmente importante. No tanto la función, sino eh, que ella es continua a trozos. ¿Ok? Entonces, la integral en el intervalo 0,5 de esta función parte entera piso va a ser que la integral entre 0 y 1, que es donde ella es continua a trozos en 0, 1, después en 1, 2, o sea, ella es continua en 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 5. Entonces, voy a picar el intervalo en estos pedazos, los pedazos en los que tengo continuidad, ¿ok? Pero 0, 2 no, desde 1 hasta 2, de 0 a 1, después de 1 hasta 2, ¿ok? Después de 2 hasta 3, de 3 hasta 4 y de 4 hasta 5. ¿Está claro lo que estamos haciendo acá? Es simplemente picar el intervalo en las partes que es necesario picarlo y eso, cuando digo las partes en que es necesario picarlo, me refiero a las partes en donde la función es continua, ¿sí? Si hay discontinuidad en un punto, bueno, voy desde 0 hasta donde deja de ser continua, hasta 1. Después en 1, como Dios dio el salto, voy desde 1 hasta el siguiente punto de discontinuidad. Después de 2 hasta el siguiente punto de discontinuidad. Y así voy. Y entonces pico el intervalo en la cantidad de subintervalos en donde en lo que sea necesario. Okay, en este caso 5 subintervalos porque ella es continua en 0, 1, después en 1, 2, después en 2, 3, después en 3, 4, después en 4, 5. Okay. En el intervalo 0, 1, la parte entera, aquí está en la gráfica, vale 0. De manera que este va a ser la integral de 0. De 0 a 1.
en el intervalo 1, 2, la función vale 1 en todo ese intervalo. Entonces aquí va a ser 1 por dx. En el intervalo 2, 3, la función vale 2. Salta a valer 2. Ok, entonces 2 por dx. Después en el intervalo 3, 4, la parte entera es 3. Y en el intervalo 4, 5, la parte entera es 4. Ok, eso es lo que vale esto según la gráfica. Bueno, ya lo habíamos visto. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que esto que está acá, el primer término de toda esta suma es 0, porque es la integral de 0. El 0 sale en una constante y va a quedar 0 por la integral, que va a ser 0. ¿Sí? El 1 sale, entonces va a ser 1 por la integral, pero la integral, según esta observación, es integral, según esta observación que vimos más arriba, fíjense, me refiero... Me refiero a esta observación que dejé como ejercicio. Cuando yo tengo una constante, acá, es nada más una constante dentro de la integral, y calculo la integral entre a y b, de esa constante, eso da la constante por b menos a, ¿no? Entonces, acá abajo, vamos a tener esta constante que es 1 por b menos a, que sería 2 menos. Aquí esto es igual, la constante que es 2 por b menos a, que es 3 más 2. La constante aquí es 3 por b menos a, que es 4 menos 3. La constante acá es 4 por b menos a, que es 5 menos 4. Okay, aquí me faltó bx. Bueno, esto, déjame ponerle un azul también. Y esto va a ser igual, bueno, el 0 ya no lo voy a colocar, sino que va a ser igual acá a 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Ok, 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Eso, más 4, más 5 no, pero hasta el 4 nada más. Ok, que va a ser 1 acá, 2, después 3, después 4. Eso es efectivamente 10 como tenía que ser, como habíamos observado en la gráfica. Ok, entonces acá para calcular esta integral, lo que hay que hacer no es más que subdividir, dar la partición correspondiente y bueno, hacer la integral en cada una de los intervalos de esa, en los que queda dividido el intervalo 0,5 por medio de esta partición. ¿Queda claro? Sí, profe. De pronto podría dejar otros ejercicios para practicar. Sí, profe. Sí. Bueno, les puedo mostrar, probablemente en el libro hay, a ver que no... Bueno, me aparecen acá con parte entera. Pero uno podría calcular por ejemplo, calcular la integral entre 0 y 4, por poner un ejemplo, de la parte entera piso de x menos 1. La integral de 0 no, desde menos 3 a 4 del módulo de x. Fíjense que esta es otra función que de hecho es continua, ¿no? Lo que pasa es que ella vale menos x en el intervalo en la parte negativa y x en la parte positiva. Entonces también puede separarse la parte de menos 3 hasta 0 y después de 0 hasta 4 y se calculan por separado esas dos integrales y después se suma, ¿ok? O sea, el principio es el mismo. Uno divide el intervalo en las partes en las que sea necesario hacerlo y entonces calcula
las integrales en cada intervalo y al final suma todo. ¿Ok? Por ejemplo, Profe, ¿ese módulo denota valor absoluto? valor absoluto, sí. Ok, profe. Podrían calcular la integral entre menos 2 y 3. Por ejemplo, traten de ver qué pasa con la parte entera de x cuadrado. Ok, a ver, ¿a qué corresponde esa función? Parte entera, pero no de x, sino de x cuadrado. Ok. Bueno, mañana vamos a continuar con un ejercicio quizás parecido y también un poco distinto. Ok. Aquí uno puede considerar también la parte entera techo, a la que me refería hace un momento, en la que la función en x vale el más pequeño de los enteros que son más grandes que x. Okay. Esa es una parte entera distinta, no es la parte entera piso, es la parte entera que nosotros conocemos. Okay. Es decir, cuando tengo 3,7, por ejemplo, la parte entera es 3. Pero en el caso de la parte entera techo, la parte entera techo de 3,7 es 4. Ok, o sea, es como que se da una aproximación de parte entera, pero por arriba. Ok, algo así. Y no es la parte entera, no es digamos, la que uno está acostumbrado a llamar parte entera, ¿no? Porque si a uno le dicen cuál es la parte entera de 3,80, pues usted dice la parte entera de 3,80 es 3, pero es la parte entera piso. Ok, la parte entera techo es otra. Pero bueno, solo por comentar eso. Ok, entonces lo dejamos hasta acá. Ok. Sí, profe. Una duda respecto al quiz de esta semana.